cultivar, nutrir y preservar juntos. Con este lema lo que se busca es que se vuelva a cultivar, se consuma los cultivos de la región donde uno vive para disminuir lo que esto incide a nivel ambiental, el traslado de todos estos alimentos, lo que significa a nivel ambiental. Se incita a utilizar las herramientas tecnológicas como internet, como todas las Facebook, todo este tipo de cosas, para comunicar todo lo que uno hace y poder vender a los vecinos, poder hacer conocer lo que están haciendo y se pueda consumir lo que se hace en el lugar donde uno vive. Entonces, favoreciendo a que la economía comience a funcionar de nuevo, a que todos tengan alimento y puedan alimentarse y que estos sean de buena calidad, porque ya que los alimentos que se cultivan en el lugar que se obtienen en el momento son mejores que los que puedan venir de otra parte. Y se incentiva la economía regional, la economía del lugar. A eso lleva este año el lema, porque como todo está abocado a lo que nos sucede, porque no podemos no dar cuenta de lo que estamos viviendo. Es algo histórico, es algo mundial, no nos afecta solo a nosotros, afecta a todo el mundo y bueno, tenemos que adecuarnos en base a eso. Y la alimentación es una de las herramientas que se está utilizando también para que las personas se protejan, se están haciendo estudios para saber la incidencia de ciertas, por ejemplo, vitaminas como la vitamina C y la vitamina D, que son vitaminas importantes. La vitamina C es una vitamina de fácil acceso, la encontramos en los cítricos, la encontramos en ciertas verduras, la encontramos en un montón de alimentos que consumimos diariamente. La vitamina D es un poco más difícil, porque la vitamina D se necesita también la exposición al sol, por supuesto en horas razonables, pero se ha relacionado un bajo consumo de vitamina D o una baja cantidad de vitamina D en el organismo con la relación con las defensas, con las defensas inmunitarias que tenemos. Entonces están haciendo estudios en Mendoza, sobre todo en la Universidad de Boston, sobre la incidencia de la vitamina D con el COVID, por ejemplo, y con muchísimas enfermedades. La vitamina D es una de las vitaminas que ha logrado encontrar su espacio y se ha puesto en primer plano dentro de cuando generalmente antes estaba un poco olvidada, pero nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tiene. Aparte porque el 80% de la población mundial tiene carencia de vitamina D. Y esto hace que disminuya un poco un montón de factores que se ponen, porque es antiinflamatoria la vitamina D y ayuda a que el organismo tenga una situación no inflamatoria y en los casos de cualquier proceso inflamatorio ayuda a contrarrestar. Entonces es importante saber la detección de la vitamina D se hace a través de un examen de sangre, pero como generalmente está en bajo, el aportarla y el incrementarla es muy importante. Yo creo que es necesario que el médico haga el diagnóstico y que aconseje hacerlo, pero sobre todo el consumo de alimentos que tiene. El huevo tiene un poco de cantidad de vitamina D, la palta tiene, encontramos vitamina D en algunos alimentos, pero es muy baja la reducción y para absorberla necesitamos la exposición a determinadas horas del día, no en las horas malas del sol, sino en otro momento. Al igual se está estudiando su factor, sobre todo con el COVID.